Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimos señores, autoridades, compañeros. Voy a proceder a la lectura del acta de la Junta de Facultad celebrada el 9 de junio de 1997. Siendo las 10:20 horas del día de la fecha, constituidos en Junta los miembros de la misma que al final se relacionan, comienza en segunda convocatoria y en sesión única la Junta de Facultad de Derecho con arreglo al siguiente orden del día, en cuyo punto séptimo se recoge la propuesta de nombramiento de doctor honoris causa del profesor doctor don Eduardo García de Enterría. Punto 7. A este respecto, el señor decano concede la palabra al profesor doctor don Ángel Sánchez Blanco, quien propone el nombramiento de doctor honoris causa del profesor doctor don Eduardo García de Enterría, contando con la aprobación por consenso unánime del Consejo del Departamento de Derecho Público, por tratarse de un significativo jurista español con proyección internacional. Además, aduce, no existe ningún doctor honoris causa en la Facultad de Derecho, propuesto por la Facultad de Derecho, y considera que es un honor para la Facultad que este gran jurista sea el primero de ellos. A continuación, se procede a leer su currículum vitae. El área de Derecho Constitucional se suma con ánimo a esta propuesta y felicita al área de Derecho Administrativo por la misma y expresa su apoyo entusiasta. El señor decano procede a continuación a la votación de la propuesta. La Junta de la Facultad de Derecho acuerda, por unanimidad de sus miembros, proponer al claustro de la Universidad de Málaga el nombramiento como doctor honoris causa del profesor doctor don Eduardo García de Enterría. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga al profesor doctor don Eduardo García de Enterría. Con la venia, señor rector. Acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga celebrado el día 17 de diciembre de 1997. En atención de los méritos que concurren en la persona del profesor doctor don Eduardo García de Enterría y Martínez Carande, presentados y defendidos por el profesor doctor don Ángel Sánchez Blanco, catedrático de Derecho Administrativo, el claustro de la Universidad de Málaga, en uso de la competencia que le otorgan los estatutos de dicha institución en su artículo 18, letra F, acuerda concederle el título de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, de lo cual doy fe como secretario general de la Universidad de Málaga a 17 de diciembre de 1997. Alzaos. El secretario general, el decano y demás doctores de la Facultad de Derecho se sirvan a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa.
Sentados. Se concede la palabra al doctor don Ángel Sánchez Blanco para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Con la venia, excelentísimo señor rector magnífico, miembros del claustro de doctores, miembros del claustro universitario, miembros del Consejo Social de la Universidad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de los claustros universitarios de las universidades de Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Andalucía y Universidad Nacional de Educación a Distancia presentes en esta sesión. Señoras y señores, alumnas y alumnos, muy señaladas son las singulares ocasiones en que un universitario puede gozar del privilegio que la benevolencia de mis compañeros me ha otorgado, pronunciar la laudatio que nuestras tradiciones preceptúan para la investidura de un doctor honoris causa. Cuando en 1992 la Universidad de Bolonia concedió a don Eduardo García de Enterría el doctorado honoris causa por la más antigua universidad de Europa, lo justificó por ser jurista europeo de indiscutible prestigio científico, fundador del moderno derecho administrativo español, en cuya reciente evolución ha jugado un destacadísimo papel el profesor García de Enterría. Con sus particulares dotes de autoridad y humanidad, es punto de referencia y maestro de una escuela de administrativistas que por sus dimensiones y calidad es difícil encontrar en el actual contexto internacional. Su ingreso en la Real Academia de la Lengua en 1994 dio ocasión para significar la trayectoria hecha excelencia de Eduardo García de Enterría hasta convertirse en representante excepcional del gran pensamiento jurídico español, y ello hasta tal punto de que, ausente de la Academia el puesto de honor y de trabajo de un jurista, hubiera sido difícil encontrar más amplios matices en el cultivo del derecho, huellas más profundas en los estudios jurídicos, mayor deleite en el oficio, mejor rigor y ascendiente intelectual, magisterio científico y humano más constantes y reconocidos, formas de expresión más brillantes que los acumulados en la intensa actividad profesional del nuevo miembro de esta casa. En estos dos autorizados pronunciamientos institucionales está expresada la singularidad de la persona y la excepcional obra universitaria de don Eduardo García de Enterría, quien puede ser calificado como el gran jurista español entre los grandes del siglo que concluimos. Su compromiso con la libertad, la democracia, el derecho y la justicia le han identificado con la vida colectiva española y con las grandes alternativas jurídicas e institucionales que España ha tenido en los últimos 50 años. Don Eduardo García de Enterría es letrado del Consejo de Estado en 1947, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid en 1957 y de la Universidad Complutense de Madrid desde 1962. Es director y ha sido secretario ejecutivo desde su fundación en 1950 de la Revista de Administración Pública y fundador en 1974 y director de la Revista Española de Derecho Administrativo, en calidad ambas de revistas especializadas, prestigiosas por sus contenidos y por el influjo institucional que sus valiosas aportaciones doctrinales han tenido en la evolución de nuestro sistema jurídico. Pertenece al Consejo Asesor o Comité Científico de las más importantes revistas españolas y extranjeras de derecho público. Primer juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo,
1978-1986, es presidente de la Federación Internacional pour le Droit Européen, fundador y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo y cofundador de la prestigiosa editorial Civitas, 1973, así como miembro de las más significativas asociaciones y organizaciones jurídicas internacionales europeas. En 1988 y 1989 formó parte del Comité Luis, que redactó un proyecto de disposiciones para la Unión Económica y Monetaria Europea. Ha sido director del equipo español que ha tomado parte en diversos proyectos intercomunitarios europeos, así como experto del Parlamento Europeo para la redacción del proyecto de Constitución Europea y miembro de grupos o comités designados por la Comisión de la Unión Europea para estudiar la aplicación de la Unión Monetaria y para proponer una reforma de la Carta Social Europea. En 1996, bajo la presidencia de la que fue primera ministra portuguesa, señora Pintasilgo, formó parte del Comité de Sabios que redactó el importante informe Por una Europa de los Derechos Cívicos y Sociales. Presidente de la 9ª Conferencia de Derecho Europeo, Consejo de Europa 1979, es profesor de la Facultad de Derecho Comparado de Estrasburgo, 1988, y profesor honorario de múltiples universidades extranjeras. Es doctor honoris causa por 15 universidades españolas y extranjeras. Las de Zaragoza, 1983, Valladolid, 1992, Carlos III de Madrid, 1993, Cantabria, 1995, Santiago de Compostela y Oviedo, 1996, entre las españolas. La Sorbona, 1977, y la mencionada de Bolonia, 1992, entre las extranjeras. Ha intervenido como protagonista destacado en numerosas comisiones oficiales redactoras de anteproyectos de ley: la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley de Expropiación Forzosa, Ley General Tributaria, Ley de Patrimonio del Estado. Presidió en 1981 el Comité de Expertos para el Desarrollo de las Autonomías Territoriales, resultado de cuyos trabajos fueron los pactos autonómicos que dieron lugar a la elaboración de los últimos 12 estatutos de autonomía. Es autor de una impresionante obra científica compuesta en sus trabajos mayores por más de 20 libros y 200 artículos monográficos, cuyo rigor, originalidad, claridad y brillantez han ejercido una extraordinaria influencia en la formación del pensamiento jurídico español contemporáneo, del que es indiscutible punto de referencia. Estos relevantes méritos personales han determinado reconocimientos institucionales particularmente significativos. La elección de don Eduardo García de Enterría como miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 1970 y la concesión del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1984, distinción que otorgó a don Eduardo García de Enterría el primer premio de Ciencias Sociales otorgado a un jurista. Muy clara es la metodología jurídica que don Eduardo García de Enterría ha aportado al derecho público, expresada en su actividad docente, en su actividad investigadora y en su comprometido ejercicio de la abogacía, el control del poder. Y muy firme ha sido el posicionamiento desde el principio de libertad en el específico objeto del derecho administrativo, las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos y el efectivo sometimiento de la Administración al derecho. Los principios generales del derecho y los valores superiores del ordenamiento jurídico le han permitido articular la comprensión de un sistema normativo en permanente movimiento y cambio. Referentes basilares de principios y valores ordinamentales que no son vagos principios morales, sino principios técnicos fruto de la experiencia de la vida jurídica, del análisis de problemas concretos que alcanzan su pleno significado y eficacia en el seno de las diferentes instituciones administrativas.
Solo un esqueleto firme de principios, nos dirá don Eduardo García de Enterría, nos puede permitir orientarnos en el magma de las normas administrativas, en su mayor parte ocasionales e incompletas, sometidas además a un proceso de cambio incesante y continuo. La búsqueda de los principios propios de cada institución caracteriza su metodología jurídica y aporta a su obra una perspectiva que engarza con la integración institucional del derecho comparado, mediante el análisis de los valores materiales sobre los que se asientan las categorías jurídicas y con su constante apelación a la historia, en la medida en que, como él mismo nos dice, la conexión entre una sociedad y su derecho solo la historia la revela. No se trata de utilizar la historia como erudición, como huida o como ornamento convencional, sino de hacer una historia institucional que desentrañe la efectiva función política y social de las instituciones. Una historia que sirve para interpretar y ofrecer respuesta a los problemas actuales y que está presente en sus publicaciones, en el estudio del régimen jurídico de las propiedades públicas, en el análisis del nacimiento de las modernas técnicas urbanísticas, en la evolución del régimen local, el surgimiento del principio de autotutela y en sus determinantes investigaciones sobre el significado de la Revolución Francesa y el principio de legalidad. Los principios de legalidad y libertad son una constante afirmación de la obra de don Eduardo García de Enterría, con el expresivo concepto por él acuñado de la lucha contra las inmunidades del poder. El reino de la ley será también el derecho a oponerse a los actos de autoridad que excedan de su margen, porque todos tenemos el efectivo e inequívoco derecho a que la Administración no afecte a nuestro círculo vital, sino a través de competencias y procedimientos legales. Y el derecho subjetivo está así en la reacción frente a la actuación ilegal. Con los principios de legalidad y libertad se integra el concepto de derecho estatutario elaborado por don Eduardo García de Enterría y definitorio de su escuela. La negación de la personalidad jurídica del Estado y la afirmación de la misma en la Administración ha sido un preciso y certero instrumento directamente lanzado contra el estatalismo de la estructura de un poder autoritario que era preciso neutralizar para evitar su incidencia negativa en las libertades individuales, disueltas y neutralizadas en la persona jurídica colectiva del Estado. La afirmación de la personalidad jurídica del Estado en la Administración significa una enérgica afirmación de la defensa de las libertades individuales frente al poder no democrático. El principio del Estado de Derecho, inescindible del concepto de Constitución, lleva consigo, asimismo, para don Eduardo García de Enterría, la concepción de unos derechos fundamentales que aseguran el libre desenvolvimiento de los ciudadanos como personas jurídicas singulares solidarias, lo que en sus propios términos se ha convertido hoy en un dogma universal, por más que no siempre, ni siquiera predominantemente, vaya seguido de consecuencias efectivas, punto de insatisfacción que le compromete en el desarrollo de alternativas jurídicas. En los precisos términos del propio maestro, todo el suculento tema del Estado de Derecho se convierte para los administrativistas en un conjunto de técnicas concretas y particulares. Esta conversión de la metafísica en técnica es justamente nuestro papel en el gran concierto de las ciencias sociales, criterio que tiene precisa confirmación en sus aportaciones en materia de derechos públicos subjetivos, de expropiación forzosa, de responsabilidad administrativa, de contratación administrativa, de control de la discrecionalidad, del procedimiento administrativo y de la jurisdicción contencioso-administrativa. La proyección natural de todas estas trascendentes aportaciones de don Eduardo García de Enterría
tienen fehaciente expresión en la Constitución española de 1978, en cuyo diseño y a cuya consolidación y desarrollo tan decisiva ha sido su contribución. El cualificado testimonio valorativo del profesor Sebastián Martín Retortillo nos ilustra sobre la dosis de serenidad y también de esperanza que supo introducir la obra de Eduardo García de Enterría en el tratamiento de todas estas cuestiones. Me atrevo a afirmar que ha constituido una aportación notable para la convivencia de los españoles y para la consolidación del propio sistema constitucional. El firme posicionamiento de don Eduardo García de Enterría en la consideración de la Constitución como norma jurídica, con valor y eficacia directa, con efectos sobre la labor de los tribunales, la conformación de las comunidades autónomas y en la incorporación del derecho comunitario, integra la preocupación por la materialización efectiva de los derechos regidos por el principio de libertad. Porque, nos dirá el comprometido y apasionado maestro, la libertad es consustancial a la idea misma del poder como relación entre hombres. El concepto de un poder absoluto o ilimitado es intrínsecamente contradictorio, puesto que nadie puede estar sometido íntegramente a otro semejante sin negar su propia esencia humana, sin cosificarse. El compromiso jurídico institucional de don Eduardo García de Enterría tiene en su última gran aportación bibliográfica su libro Democracia, Jueces y Control de la Administración, con cuarta edición en 1998, el más preclaro exponente de su rotunda personalidad jurídica, volcada con todo el peso de su indudable autoritas en neutralizar las desviaciones intelectuales e institucionales que han podido malograr nuestro bien pensado sistema constitucional. El interrogante sobre si el origen democrático de los gobernantes exime a sus actos del control judicial y los interrogantes sobre qué es la democracia y si no es democrático el poder judicial, es contestado por don Eduardo García de Enterría con todo el empuje de su sabiduría y la maestría artesana de quien siempre ha trabajado con la ejemplar metodología del rigor en la obtención de la última y más cualificada cita bibliográfica, documental o jurisprudencial, sin excluir el riguroso tratamiento de las instituciones comparadas y su inseparable hermenéutica histórica. En este apasionante libro, don Eduardo García de Enterría, está contenida la más brillante respuesta intelectual que un profesor de Derecho Público puede aportar al patente riesgo que el Estado español ha tenido de trivializar las instituciones públicas, el derecho, la justicia y la democracia, al pretender justificarse una legitimidad democrática administrativa que sólo corresponde a las cámaras legislativas y cuyo irrenunciable control corresponde al Poder Judicial, único poder que la Constitución califica como tal poder en incuestionable coherencia con la definición de nuestro Estado como social y democrático de derecho. La firme respuesta de don Eduardo García de Enterría a tesis de corte más gubernamental que estatal expresa su irrenunciable compromiso intelectual, histórico y actual con las libertades. La democracia exige, nos dice, para que pueda funcionar eficazmente, transparencia absoluta y en su servicio libertad de información, libertad de investigación de la gestión pública, libertad crítica, derecho de pedir justificación al poder y a someter a éste, en último extremo, a un juicio independiente capaz de controlar todos y cada uno de sus actos en cuanto cualquier duda razonable
pueda plantearse sobre la corrección de su actuación. En la medida en que esa corrección se mide según el canon constitucional por su objetividad, igual a racionalidad más igualdad, sin ventaja para nadie, y por la observancia de la ley y del derecho, que es la pauta democrática misma, como ya sabemos, ese control judicial, el cual no solo no debilita y menos desconoce las estructuras democráticas, sino que justamente las clarifica y robustece. Sigo pensando, por ello, continúa el maestro, lo que más de 30 años expresé, cuando la idea democrática era apenas una visión esperanzada, esto es, que el Estado de Derecho es necesariamente un Estado de justicia, en el sentido explícito de la justicia judicial, y no en cualquier otro más etéreo o evanescente. Justicia frente a la cual el poder público, o más precisamente aún en sus ocasionales titulares, y justamente porque son ocasionales, no pueden pretender ninguna inmunidad. Excelentísimo señor rector magnífico, considero que en don Eduardo García de Enterría concurren las circunstancias que nuestros textos jurídicos exigen a la autoridad moral que el oficio de enseñar requiere. La laboriosidad en el trabajo que en la ley cuarta del título 30 de la segunda de sus partidas el buen rey sabio exige. En cuanto fueren sanos, no deben mandar a otros que lean en su lugar de ellos. Fueras ende si alguno de ellos mandase a otro leer alguna vez, por la facer honra, e non por razón de se excusar él del trabajo de leer. La liberalidad con la que el maestro ha de poseer el saber, que en la ley 15 del título 18 de la primera partida el rey sabio demanda, que los maestros non deben vender la ciencia, ni los que han a dar licencia a los escolares para ser maestros, que lo no deben facer por precio, que estas cosas son como manera de simonía. El valor civil que al maestro universitario requiere el artículo 9 de la Constitución española para enseñar a sus discípulos a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Excelentísimo señor rector magnífico, aprendí del maestro de Salamanca, Eugenio de Bustos y Tobar, que nuestra lengua castellana distingue entre honrar y honrarse, distinción que me parece pertinente recordar ante su excelencia magnífica, porque en verdad no es lo mismo que nuestra universidad trate de honrar a un jurista, por eminente que sea, cuanto que la incorporación de don Eduardo García de Enterría a nuestro claustro de doctores honra a la Universidad de Málaga. Desde la permanente voluntad de honrar a la Universidad de Málaga y a nuestra dinámica, creativa, responsable y ejemplar sociedad, que nos encomienda la trascendente responsabilidad de formar a sus hijos en los principios, valores y derechos constitucionales, solicito de vuestra magnífica excelencia acceda a investir con los atributos de doctor honoris causa en Derecho por la Universidad de Málaga a don Eduardo García de Enterría y Martínez Carande, como ejemplo permanente para todos los maestros en Derecho y estudiosos y estudiantes de las enseñanzas de Derecho de la Universidad de Málaga, en su diario hacer, en la investigación jurídica, en la enseñanza y en el aprendizaje de las leyes y del derecho. He dicho. Muchas gracias. Alzaos y cubríos.
Se va a proceder a la solemne investidura de doctor honoris causa de don Eduardo García de Enterrías. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Derecho y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo, anillo que en la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre del claustro, este abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar promesa de fidelidad. Appoliceor me maxima diligencia fide atque honestate munere functurum quo discipulorum proventum universitates honorem possin augere. Sentaos y descubríos. Tiene la palabra el doctor honoris causa, don Eduardo García de Enterrías. Excelentísimo y magnífico señor rector de esta universidad, Junta de Gobierno, Consejo Social, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho, claustrales, compañeros y alumnos, señoras y señores. La distinción que me hacéis de incorporarme a vuestro claustro de doctores con una investidura honoris causa me emociona no poco y me hace para siempre tributario de vuestra generosidad y de vuestro afecto. Comprendo bien que la amistad de muchos de vosotros y la vieja relación que con otros muchos mantengo han pedido pesar en vuestro gesto, pero queda objetivamente el honor que me prestáis y que ha de figurar en adelante como uno de los más apreciados de cuantos he recibido. Esta facultad, aunque aún joven, ha ganado en unos lustros un justo prestigio del que ahora habéis querido generosamente hacerme partícipe. Aparte de sus propios valores universitarios, tiene para mí este acto
el valor propio de unirme a una ciudad admirable, llena de vitalidad y de un espíritu refulgente, que unifica y da sentido a toda una región que en todo el mundo es conocida y estimada. Aún sin conocer demasiado la historia de Málaga, permitirme que me acoja en este momento para sentir una especial emoción al nombre de uno de los malagueños más ilustres de todos los tiempos, Pablo Picasso, que cambió y marcó para siempre todo el arte del siglo que ahora muere y que nos enseñó a mirar el mundo con ojos nuevos. Esta mañana visité con emoción viva su casa natal. Ser pariente por afinidad, aun tan lejana, de tal nombre, me conmueve en lo más profundo y será en adelante uno de mis orgullos. Agradezco al gran universitario que es Ángel Sánchez Blanco la excesiva laudacio que ha hecho de mí en su discurso, en la que es notorio que ha volcado nuestra vieja relación universitaria y amistosa. Y para cumplir con las reglas propias de estos actos, voy a reflexionar un momento con vosotros sobre un tema que me parece de una apremiante actualidad para los juristas que trabajamos en este tiempo duro. Su enunciado es justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes. En la historia general del derecho hay un momento clave, el siglo XVIII, en el que aparece en el horizonte del mundo europeo una idea nueva, la de que el derecho tiene que expresarse precisamente mediante leyes. La ley ha acompañado al derecho desde sus orígenes. El mito de los grandes legisladores que habrían liberado o configurado a sus pueblos ha existido siempre. Moisés, Numa, Solón, Licurgo. Pero se trataba de leyes lacónicas que acertaban a preservar en un punto sensible el alma de un pueblo y cuyo recuerdo se mantuvo por ello completo en la memoria de éste. Nada parecido a los códigos ulteriores. Es verdad que los emperadores romanos inundaron su imperio de leyes y novelas que, sin embargo, coexistieron con la concepción del derecho de la época clásica como el conjunto sutil de reglas y principios destilados sobre todo a través de la práctica jurídica y de las responsas de los grandes juristas. Filósofos como Platón escribieron libros con el título de Las leyes. Los teólogos cristianos repetían un tratado tópico de Legibus, donde intentaban enraizar el orden temporal con las leyes eternas, configuradas por Dios como pautas del destino del hombre. Pero había ocurrido que, de hecho, la Edad Media había perdido la idea de la ley como una regulación general y sistemática. Los reyes y los príncipes acordaban fueros, rescriptos, privilegios, pero nunca imaginaron, quizá con la excepción del emperador Federico II en el siglo XIII, en un empeño vano, ordenar su reino en una malla de leyes sistemáticas y completas. Las partidas de Alfonso X fueron más una compilación docta del jus comune surgido de la recepción del derecho romano que un código en sentido moderno, y esa fue su suerte formal, como precisó, para evitar cualquier equívoco, el ordenamiento de Alcalá. Pero en el siglo XVIII irrumpen los filósofos ilustrados una nueva idea de la ley, que se presenta, como ha notado Carbonnier, más como un género filosófico que como una técnica jurídica. Este género nuevo se expresaría en obras relevantes, como el Telémaco de Fenelón, que sería un libro, dice Carbonnier, de legislación novelada. Mentor sería el preceptor, legislador. Los utopistas continúan esa línea que conducirá, sigue diciendo Carbonnier, a un alegre cortejo de leyes cretenses y espartanas, cuyo influjo se oirá en los bancos mismos de la Convención robespierriana. Montesquieu traslada a las leyes civiles el concepto de ley natural que la física de Newton había iniciado y en la que la filosofía ilustrada se había complacido de manera especial. Pero la cuestión toma un sesgo nuevo con aquellos ilustrados que ya teorizan con vistas a una acción política concreta. Su profeta visible será especialmente Rousseau. En su obra capital, El contrato social, capítulo 6 del libro 2, dedicado al tema de la ley, pregunta: ¿pero qué es finalmente una ley?
En tanto que nos contentemos con relacionar esta palabra con ideas metafísicas, continuaremos razonando sin entenderlos. Hay que forjar, pues, dice, un concepto nuevo de ley, el que él propone de forma resuelta, literal, cuando todo el pueblo decide sobre todo el pueblo. Este no se considera más que a sí mismo, y si entonces se forma una relación, es del objeto entero bajo un punto de vista con el objeto entero bajo otro punto de vista, en cuanto origen, voluntad general, en cuanto destinatario, leyes generales, sin ninguna división del todo. Entonces la materia sobre la cual, sigue diciendo el contrato social, se decide o estatuye es general como la voluntad misma que estatuye. Es a este acto al que yo llamo la ley. En términos más simples, la ley es la decisión del pueblo entero, voluntad general, decidiendo sobre el pueblo entero por medio, lo que es esencial, de normas generales y comunes. En esa generalidad de origen y de objeto de la ley estaría su milagroso mecanismo. Fruto de la voluntad general se resuelven mandatos necesariamente generales. Esto es, por otra parte, lo que hace a la ley infalible, incapaz de error. Diderot, citando a Rousseau, lo dirá con convicción que nos desarma cuando tan escarmentados estamos hoy de las leyes actuales, como luego veremos. Dice Diderot, las voluntades particulares son sospechosas, pueden ser buenas o malas, pero la voluntad general es siempre buena. No ha engañado nunca, no engañará jamás. El resultado de este mecanismo aparentemente tan simple es, sin embargo, deslumbrador. Significa nada menos desterrar para siempre del mundo la posibilidad de una ley opresora o injusta. Todas las leyes serán, por virtud de esta técnica, leyes de libertad. En otro lugar del contrato social, Rousseau explica, en efecto, que por la asociación general que él propugna, uniéndose a todos, cada uno no obedece, sin embargo, más que a sí mismo y permanece tan libre como antes. Pero es quizá en su discurso sobre la economía política donde su exaltación llega quizás al máximo. Dice: ¿por qué arte inconcebible ha podido encontrarse el medio de sujetar a los hombres para hacerles libres, de emplear al servicio del Estado los bienes, los brazos y la misma vida de todos sus miembros sin constreñirles, de encadenar su voluntad por su propio deseo? ¿Cómo puede hacerse que los hombres obedezcan y que nadie mande, que sirvan y no tengan dueño? Tantos más libres, en efecto, que bajo una aparente sujeción nadie pierde su libertad más que en lo que puede perjudicar a la de otro. Estos prodigios, sigue diciendo, son obra de la ley. Es solo a la ley a quien los hombres deben la justicia y la libertad. Es este órgano salvífico de la voluntad de todos el que restablece en el derecho la igualdad natural entre los hombres. Es esta voz celeste que dicta a cada ciudadano los preceptos de la razón pública y le enseña a obrar según las máximas de su propio juicio y a no estar en contradicción consigo mismo. Se trata, sin duda posible, sigue diciendo, de la más sublime de todas las instituciones humanas, o más bien de una inspiración celeste que enseñó al pueblo a imitar aquí abajo los decretos inmutables de la divinidad. Rousseau lanzaba así una idea llamada un largo y glorioso porvenir, la idea de que a través del mágico mecanismo del establecimiento de las leyes por la voluntad general, actuando por medio de preceptos igualmente generales, resultará un tipo de sociedad en la que reinará la libertad de cada uno, sin otro límite que el respeto a la libertad igual de los demás. Esta idea pasa al esencial artículo 4 de la Declaración de Derechos de 1789 y es la que elevará a su más alta expresión la filosofía del Estado y del derecho de Kant. De aquí arranca la idea esencial de la ley como garantía de los derechos, que pretende enterrar resueltamente su vieja concepción como quod príncipe placuit legis habet vigorem, lo que al príncipe place tiene fuerza de ley, que hacía equivaler a éste con el producto de una simple voluntad superior.
viene a resultar inesperadamente, en virtud del mágico y prodigioso hallazgo de Rousseau, que la ley no tiene otro objeto ni produce otro efecto justamente que proteger y hacer efectiva la libertad, articulando la libertad de todos y asegurando su simple coexistencia. Rousseau concluye con su énfasis característico: no hay libertad sin leyes, ni allí donde hay alguien por encima de las leyes. En una palabra, la libertad sigue siempre a la suerte de las leyes, reina o perece con ellas. Yo no sé nada, dice, que sea más cierto que esto. Pocas veces se habrá dado en la historia un influjo más relevante de una doctrina, aquí la de Rousseau, sobre el curso histórico. La Revolución Francesa pone en pie esa nueva idea de la ley, cuyo contenido produce libertad. La cuestión esencial del orden político pasa a ser así la titularidad del poder legislativo, ese poder mágico que rectificaría todas las iniquidades de la historia y del que surgiría el hombre nuevo, gobernado solo por la libertad. De ahí va a salir la idea central de la codificación, un sistema de cuerpos normativos sistemáticos que ordenarían en un orden lógico perfecto los grandes sectores de ordenación de la vida social, encuadrando ésta en un marco definitivo, cierto y seguro y tendencialmente estable. Como es sabido, esta será la gran obra de Napoleón, con la que intenta redimir su despotismo y sus guerras. Los códigos civil, penal, de comercio, de procedimiento civil y de procedimiento penal producidos en menos de 10 años y con una notable perfección, sin ningún precedente comparable, causaron la admiración y el asombro de los juristas y de la sociedad de todo el siglo XIX. De este sistema nomológico perfecto, que habría liberado al ciudadano de todo el complejo de servidumbres, lazos y limitaciones que se habían acumulado sobre él en el largo antiguo régimen, con su multiplicidad caótica de poderes diversos, que parecía haber logrado mágicamente las ensoñaciones rousseauianas, se derivó un sentimiento enteramente nuevo de seguridad y de libertad. Nadie lo explicó con más entusiasmo y lucidez que Benjamin Constant, el gran teórico político, ya en el capítulo 18 de sus Principios de Política de 1815, pero más explícitamente aún en una famosa conferencia de 1819 de la libertad de los modernos comparado con la de los antiguos. Dice Constant: preguntaos primero lo que en nuestro día un inglés, un francés, un habitante de los Estados Unidos de América entienden por la palabra libertad. Es para cada uno el derecho de no estar sometido más que a las leyes, de no poder ser detenido ni llevado a prisión, ni condenado a muerte, ni maltratado de ninguna manera por el efecto de la voluntad arbitraria de uno de varios individuos. Es para cada uno el derecho de decidir su opinión, de escoger su trabajo y de ejercerlo, de disponer de su propiedad, incluso de abusar de ella, de ir y venir sin necesidad de obtener un permiso y sin tener que dar cuenta de sus motivos o de sus pasos. Es para cada uno el derecho de reunirse con otros individuos, sea para tratar de sus propios intereses, sea para profesar el culto que él y sus asociados y sus horas prefieran, sea simplemente para llenar sus días de la manera más conforme a sus inclinaciones, a sus fantasías. Es también el derecho de cada uno de influir sobre la administración del gobierno, bien por el nombramiento de todos o de ciertos funcionarios, bien por exposiciones, peticiones, demandas que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración. Esta libertad de los modernos se opondría, la tesis de Constant, a la de los antiguos, que habría consistido en ejercer colectiva y directamente las funciones del gobierno de la ciudad, de gestión cotidiana de los asuntos colectivos, cuyo peso presuponía, por cierto, la esclavitud. La libertad de los modernos, que se habrá visto que se basa en no estar sometido más que a las leyes y también en la posibilidad de presentar pretensiones y demandas a la administración para asegurar su respeto a la ley, crea un ámbito de vida jurídica y civil y de autonomía personal, base de toda la vida social moderna. El soberbio mito rousseauiano de la libertad absoluta,
que iniciaría una nueva época de la historia humana, se ha transformado técnicamente en un conjunto de libertades civiles, técnicamente configuradas, que sirven sobre todo a la sociedad individualista y a la sociedad jurídica de su funcionamiento ordenado, una sociedad donde la predictibilidad de las conductas y de la posible acción concreta del Estado con incidencia sobre ellas está expresado en leyes escritas, concisas y accesibles, que crean así un espacio organizado y seguro de libertad, marco de una vida social libre. Si después de esos orígenes luminosos y prometedores de la ley en sentido moderno, nos situamos ahora en nuestro propio tiempo, ¿qué situación más diferente? Es verdad que la ley ha ganado un lugar definitivo y acendrado como instrumento insoslayable para la protección de la libertad. No hay libertad sin ley que la proteja, eso sigue siendo seguro. El llamado principio de legalidad es hoy, en efecto, completamente insustituible para asegurar el funcionamiento del Estado y de todos los poderes públicos, para tasar y encuadrar sus competencias que condicionan todas sus posibilidades de actuación, para imponerle el respeto de las libertades y derechos de los ciudadanos. Permanece incólume el viejo principio revolucionario de que sólo en virtud de la ley puede exigirse obediencia. Todo el derecho público está construido sobre este principio de legalidad, el derecho penal, el derecho tributario, el derecho presupuestario, el derecho procesal, el derecho de organización de tribunales, el derecho administrativo. Los viejos códigos singularizados en la codificación napoleónica continúan manteniendo su prestigio, aunque han perdido su aspiración de plenitud. Seguimos estando, pues, aparentemente en lo que los revolucionarios llamaron de manera expresiva el reino de la ley. Pero por debajo de esa apariencia externa han surgido dos fenómenos que han afectado gravemente a la situación privilegiada de la ley. Uno es el resuelto destacamiento sobre su valor normativo hasta ahora supremo de una norma supralegal, en la que los revolucionarios franceses no habían siquiera parado mientes, aunque sí los revolucionarios americanos: la Constitución. La idea de la Constitución como una norma superior, que consagra en una formulación concisa y categórica los grandes valores sobre los que se asienta una comunidad determinada, además de la forma como ésta ordena sus poderes, procede en América de dos fuentes concretas: la de Locke, con su pacto social básico para asegurar la libertad, y la idea de un higher law, de un derecho más alto, con claras raíces en el derecho natural, que como tal es capaz de prevalecer sobre las leyes ordinarias, incluso de erigirse en canon de validez de las mismas. Este concepto de Constitución no se recibirá en Europa, con una excepción parcial en la Constitución austríaca de 1920, hasta esta segunda posguerra mundial, concretamente con las Constituciones italiana y alemana de 1948 y 1949. De aquí pasará parcialmente a la Constitución de la Quinta República Francesa del 58, a la portuguesa del 76, española del 78 y una generalización ulterior a virtualmente todo el constitucionalismo actual. En esta recepción europea de la concepción americana de la Constitución como norma suprema efectiva, invocable ante los tribunales, canon de validez de las leyes y criterio primero para la interpretación y aplicación de estas, pesó indudablemente la experiencia de los totalitarismos europeos, en todos los cuales los dictadores dispusieron a su arbitrio del poder legislativo, haciendo aparecer a la ley como destructora y no como protectora de la libertad. La única manera efectiva de proteger los derechos fundamentales es insertarlos en una norma inmune a la ley, cuya posible revisión requiere directa o indirectamente del consenso de la comunidad entera a través de los quórums parlamentarios reforzados exigidos para su reforma y, en su caso, como en el nuestro, artículo 168 de la Constitución, mediante un referéndum aprobatorio. El poder legislativo, dominado por los partidos, ha dejado de ser el depositario indiscutido y seguro de una voluntad nacional común y ha sido preciso situar a su lado otra expresión superior del verdadero pacto social básico, receptor y regulador de los verdaderos valores superiores en que una comunidad se funda y sobre los cuales, frente a cualquier otra instancia, ha de funcionar. La ley ha visto así rebajada su antigua prestancia y ha pasado a ser así
un acto ordenado y, como tal, sometido a la posibilidad de ser enjuiciado y anulado. La segunda gran crisis de la ley, y seguramente la más grave, es la producida por la desvalorización que ha seguido a una inflación desmedida de las leyes como consecuencia de su multiplicación incontenible, que además ha sido acompañada de un desarrollo desbocado de normas reglamentarias que complementan o ejecutan las leyes. La vieja idea de una sociedad libre moviéndose en el cuadro de unos cuantos códigos y leyes escuetos y tendencialmente estables que dejaban a la libertad ciudadana todo el amplio espacio de la vida social así encuadrada, esa idea ha dejado paso a la situación actual en que la sociedad se nos aparece inundada por una marea incontenible de leyes y de reglamentos, no solo no estables, sino en estado de perpetua ebullición y aun de cambio frenético. Frente a lo que Maurice Auriou llamaba aún a comienzos de este siglo la sage lenteur, la sabia lentitud de las asambleas deliberantes, en el estudio y reflexión sobre las leyes que venían de cuando en cuando a perfeccionar y pulir el cuadro riguroso que habían establecido los grandes códigos, Carl Schmitt pudo hablar ya en 1934 de una legislación motorizada. Ortega, en 1953, en su conferencia de Darmstadt, Individuo y Organización, denuncia también la legislación incontinente, es un término suyo. Decía exactamente: la legislación se ha hecho cada vez más fecundo y en los últimos tiempos se ha convertido en una ametralladora que dispara leyes sin cesar. Esto trae consigo que el individuo no pueda proyectar su vida. Y como la función más sustantivo del individuo es precisamente esa, proyectar su vida, la legislación incontinente le desencaja de sí mismo, le impide ser. El cambio de panorama respecto a la utopía legislativa de Rousseau parece así completo. Desde que Ortega expresó los juicios que he recordado, el problema se ha agudizado, aún en forma casi teratológica. La salida diaria del Boletín Oficial del Estado se ha visto multiplicada por 19 diarios oficiales más, 17 comunidades autónomas con poder legislativo, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con poder reglamentario, sin contar el diario oficial de las comunidades europeas, todas ellas con su carga cotidiana de nuevas normas. El principio que hoy formula el artículo 6.1 del Código Civil, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, se nos presenta casi como un sarcasmo. Pues no hay persona alguna, incluyendo los juristas más cualificados, que pueda pretender hoy conocer una minúscula fracción apenas de esa marea inundatoria incesante de leyes y reglamentos, entre cuyas estrechas mallas hemos de vivir. Por fuerza, el fenómeno esconde un cambio sustancial en el concepto y en la función de las leyes. Carl Schmitt explicaba que ha surgido un nuevo concepto de ley frente al sentido clásico de la misma. Este concepto clásico asignaba a la ley la función de definir un orden abstracto de justicia con pretensión de estabilidad y permanencia, sobre el cual los sujetos podrían planificar su vida con seguridad y certidumbre, conociendo de antemano el límite de la libertad que la ley les protegía y el alcance exacto de la sumisión al poder público que solo la ley imponía. Hoy la ley, dice Schmitt, es sobre todo una ley medida que, más que definir un orden abstracto con pretensión de permanencia, pretende, por el contrario, resolver problemas concretos y singulares, lo que implica, aunque bajo la apariencia de una norma abstracta, una medida también singular para afrontar e intentar resolver dicho problema. Hoy son características las leyes y reglamentos que pretenden articular y organizar políticas públicas, fomento del empleo, crecimiento económico, educación, salud, protección del medio ambiente, promoción de viviendas, lucha contra la sequía, contra otras catástrofes, etcétera, etcétera. La ley medida no pretende definir un orden abstracto de justicia y tendencialmente permanente. Renuncia deliberadamente a las dos cosas y se presenta abiertamente como una norma ocasional, contingente, explicable solo en función de una situación o problemas determinados que se pretende enderezar o superar. Renuncia, por ello, frecuentemente a la generalidad en la que Rousseau situaba la marca propia y esencial de la ley para concretarse a supuestos singulares y específicos.
en el texto escrito que entregaré se hace un análisis sobre cómo esto ha afectado al mundo del common law. Cito el libro famoso de Lord Heward de 1929, Lord Chief Justice de la Cámara de los Lores, el nuevo despotismo, y cito, en fin, en el caso americano, la Federal Administrative Procedure Act, más un espléndido libro de uno de los grandes juristas americanos actuales, de apellido y de origen, evidentemente, italiano, Guido Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes, los problemas del common law en una edad de leyes. Otros países han realizado políticas resueltas, por ejemplo, la experiencia de la codificación en la Quinta República, que en 40 años, que acaba de cumplir el año pasado, su Constitución ha elaborado unos 30 códigos, especialmente en aquellas materias más volátiles, derecho administrativo, derecho social, materias técnicas, para intentar racionalizar la presentación del derecho a ciudadanos, administradores y jueces. Esta experiencia ha ejercido ya un influjo también sobre el derecho comunitario, también campo de una legislación inundatoria. Se han impuesto codificaciones sectoriales. El Parlamento Europeo, en una resolución de 20 de enero del 95, dijo que para hacer literalmente el derecho comunitario más legible y accesible, con el fin de garantizar la posibilidad de que sea comprendido y correctamente interpretado por las autoridades nacionales, judiciales o administrativas, por los agentes económicos y por los ciudadanos en general. Sobre esta resolución, el Consejo Europeo de Edimburgo, de 8 de junio del 93, aprobó una resolución relativo a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria. Se ha puesto en marcha un proceso de codificación de la normativa comunitaria, aunque, sobre todo en la fórmula de textos que aquí llamaríamos refundidos, en la terminología comunitaria, consolidados. El ejemplo máximo de esta técnica es el texto consolidado del nuevo Tratado de Ámsterdam, que va a entrar en vigor dentro de 2 semanas. Fue firmado el 2 de octubre de 1997, es la nueva Carta Constituyente de la Unión Europea, y el Estado español la ratificó por ley orgánica de 16 de diciembre del año pasado. Y producida la ratificación de los 15 Estados miembros, el próximo mes de mayo entrará en vigor. El tratado propiamente, el que han ratificado los Estados, no es un texto consolidado, sino el complejo texto lleno de remiendos y de una casi inextricable nomenclatura de artículos. Los hay con numeración simple, con numeración precedida de una letra o seguido de otra letra, con números árabes, con letras seguidas de números romanos, protocolos normativos y otros que no lo son, etc. El Consejo Europeo que aprobó el tratado no osó sustituir todo ese abigarrado texto que refleja como en estratos geológicos todas las complejas fases de formación de la Unión Europea. No se atrevió a una sustitución pura y simple del mismo por el nuevo texto consolidado que también aprueba, con numeración correlativa y obediente a un criterio simplificador y aclaratorio, por el explicable temor a que algún Estado pusiese obstáculos a alterar la literalidad de algún precepto a cuyo amparo podría haber creado o protegido determinados intereses propios. La situación en nuestra patria, y voy a concluir ya rápidamente, se ha agravado notablemente por la aparición reciente de 2 nuevos fenómenos especialmente preocupantes. La generalización de las llamadas leyes ómnibus, que en un solo instrumento parlamentario introducen variaciones en grandes y distintos sectores del ordenamiento, y la reciente desaparición, por virtud de la Ley del Gobierno de 27 de noviembre del 97, de la exigencia que había impuesto la vieja Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que de todo proyecto de nueva disposición fuese acompañada de una cuidadosa tabla de vigencias que concretase escrupulosamente qué normas anteriores sobre la materia quedaban intactas o afectadas, y en este caso en qué medida. El fenómeno de las leyes ómnibus comenzó con las leyes de presupuestos, leyes anuales cuyo objeto esencial
precisa el artículo 134 de la Constitución, es regular los gastos e ingresos del sector público estatal. El párrafo 7 de este precepto prohíbe a la Ley de Presupuestos crear tributos nuevos. Esta delimitación constitucional del contenido de la Ley de Presupuestos no fue obstáculo para que por iniciativa de los sucesivos gobiernos fueran cada vez más incluyéndose en la Ley Anual de Presupuestos preceptos atinentes a cualesquiera materia legislativa distinta de la tributaria, que era la expresamente prohibida. El Tribunal Constitucional, desde su temprana sentencia de 20 de julio del 81, declaró que la Ley de Presupuestos no toleraba incluir normas de vigencia permanente, dada la limitación temporal de sus efectos. Una sentencia más relevante, de 21 de mayo de 1987, declaró ilícita, sencillamente inconstitucional, toda esa práctica, que el Gobierno, sin embargo, entendió, en fin, con cierta latitud, como criticó tempranamente el profesor Martín de Tortillo. Fue la sentencia constitucional, sin embargo, de 14 de mayo de 1992, la que fue más explícita en la delimitación del contenido de la Ley de Presupuestos. Las modificaciones legislativas incluidas en ellas deben limitarse estrictamente a las que pueden tener una relación directa con los gastos e ingresos, siendo en otro caso inconstitucionales. Es tras esta última sentencia, paradójicamente, cuando los gobiernos abandonan la política de inclusión de normas en la Ley de Presupuestos e inician una política nueva. Las llamadas leyes de acompañamiento presupuestario, la primera de 29 de diciembre de 1993. A partir de entonces, año tras año, estas leyes de medidas o de acompañamiento a la de presupuestos han acompañado regularmente a esta, con un contenido cada vez más extenso, complejo y casuístico, hasta hacerse el prototipo de las leyes ómnibus. Aquí hacía un análisis, que no tengo tiempo, naturalmente, de leer ahora, sobre la última de estas leyes de acompañamiento, la bien reciente de 30 de diciembre de 1998, del que resultan contenidos asombrosos, contradicciones, preceptos de imposible. Por ejemplo, se deroga una ley que todavía no estaba en vigor, lo cual es verdaderamente notable, y que es nada menos que la Ley de Procedimiento Administrativo. Se comprende que la inseguridad jurídica aparece aquí en estado casi puro, rectificando la ingenua creencia de Benjamín Constant en la regla de la predictibilidad absoluta que aportarían necesariamente las leyes. Pero todavía puede hacerse otro análisis de las 17 leyes de acompañamiento de los presupuestos de las 17 comunidades autónomas, que también han aprendido la técnica. A finales de diciembre, todos los años, desde hace ya algunos, surge un verdadero tifón legislativo, que no es que destruya el orden de las leyes, es que lleva a la confusión y la indeterminación del derecho positivo a extremos difícilmente imaginables y quizá más difícilmente aún controlables y reductibles al sistema. La técnica de las leyes de acompañamiento equivale en la práctica a consagrar una potestad legislativa efectiva y fulminante a todos los despachos administrativos, sin que las asambleas legislativas funcionen de otra manera que como meros lugares de registro. ¿Qué queda aquí de la ley como expresión de la voluntad general? Que sigue recordando, por cierto, el preámbulo de nuestra Constitución, no digamos ya de la mitología rusoniana, sobre la inexorable excelencia de las leyes. Toda esa curiosa forma de legislar, frenética, sin apreciación mínima de lo que se innova, avalando las propuestas más ocasionales, sin la menor reflexión, que tan lejos queda de los sublimes mitos de Rousseau y aún de la sage lenteur meditativa de los legisladores del siglo XIX, ha venido a quedar consagrada, si así puede decirse, con la reforma del procedimiento de elaboración de normas que ha operado la ley del Gobierno del 27 de noviembre del 97. Esta corrige a la Ley de Procedimiento Administrativo del 58, que había exigido las tablas de vigencias en todo proyecto de nueva normativa, y esta sencillamente ha desaparecido. Primero, es que no se cumplió esa exigencia de la Ley del 58, pero en la Ley del Gobierno de 27 de noviembre del 97 ha desaparecido esa exigencia de la tabla de vigencias. Queda así confesado que la Administración, con su omnipresente potestad reglamentaria
y también con su papel de formuladora de los proyectos de ley, introduce con normalidad nuevas normas de cuya necesidad y aun de cuyo alcance real, por referencia a la regulación existente, ella misma no es siquiera consciente. Y puede concluirse ahora que ni siquiera pretende serlo, al eliminar esta exigencia de la tabla de vigencias. El poder normativo actúa así, no respondiendo a una necesidad objetiva cuidadosamente sopesada, sino por impulsos inmediatos y apenas meditados, esto es, para resolver problemas concretos, sentidos normalmente más que como una necesidad pública, surgida en una sociedad compleja, como un impulso inmediato y nada meditado de los servicios burocráticos. La situación plantea al derecho de nuestro tiempo y a sus servidores, los juristas, muy graves problemas. Aquí se enumeran algunas de las técnicas de reacción frente a esta situación. La más importante, el resuelto destacamiento de la Constitución como forma primera del ordenamiento. Segundo, la definitiva decadencia del positivismo jurídico que pretendía reducir el derecho a la simple exégesis de las leyes. Hoy no hay ningún jurista que tenga resuello físico, sencillamente resuello, para seguir esa marea imparable de leyes nuevas. El legalismo exacerbado ha matado definitivamente y de forma paradójica el positivismo. En tercer lugar, se examina cómo todo ello lleva necesariamente a volver a la idea precodificadora de la jurisprudencia puesta en marcha por los juristas romanos y que nunca ha dejado de estar presente en la conciencia de los hombres del derecho, del método que prima los valores sustanciales del derecho por encima de la envoltura formal de sus normas, y mucho más cuando éstas son ocasionales y fugaces. Es el método de los principios generales del derecho a los que en este momento hago una simple alusión general. Concluyo: de multitudum legum unum ius, de la multitud de leyes debe salir un derecho único. Esto solo puede hacerse precisamente con la técnica de los principios generales del derecho. Ese viejo ius material es el que los juristas debemos a toda costa procurar mantener intacto y victorioso, sobrenadando quizá penosamente, pero resueltamente, en el mar normativo incesante al que nuestro tiempo parece habernos fatalmente condenado. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesoras y profesores, alumnas y alumnos, señoras y señores. La Universidad de Málaga acaba de recibir al profesor García de Enterría como doctor honoris causa. Y lo ha hecho siguiendo nuestra mejor tradición, entre el latín y la simbología que hunde sus raíces en los siglos. Con el ceremonial que representa el acto supremo de difusión del conocimiento, la esencia del espíritu universal de la institución, el acto formal con el que nuestros antepasados invitaban a hombres de las ciencias y las letras a formar parte del claustro. Vivimos tiempos de incertidumbre. Corresponde a los espíritus más cultivados encontrar nuevos caminos que permitan superar las crisis de nuestro mundo, en el constante afán de creación y de búsqueda que caracteriza esta etapa de la historia,
y es más necesario que nunca un cuadro institucional que potencie la libertad del hombre y que a la vez garantice la defensa de los intereses colectivos, el imperio de la justicia. Alcanzar ese equilibrio es el gran empeño de nuestra época, pero por muy justas y libres que consigamos hacer a nuestras sociedades nacionales, la verdad es que la historia se vive hoy a escala universal. Por eso, la tarea que se abre ante nosotros es, en verdad, inconmensurable y tal vez, antes que nada, esté la construcción de Europa tantas veces a punto de lograrse y nunca del todo. Esa Europa, hoy herida, que se fundó en el latín, en el derecho, en el gótico y en las universidades, esa Europa merece que sigamos construyéndola con la piedra limpia de la justicia para que sea tan sólida en sus cimientos como audaz en su altura. Pero ello no se conseguirá sin un paisaje en paz que garantice la seguridad de los pueblos, el trabajo y la cultura. Nuestro continente necesita vivir en paz, necesita vivir inmerso en la paz fecunda de la convivencia, el derecho y la tolerancia mutua. En circunstancias como esta me he permitido otras veces destacarlo. Cuando la sociedad se ve rodeada de incertidumbres y adversidades, ha de reorientarse hacia los baluartes del saber, de la ciencia y la tolerancia. Ha de volver la mirada hacia los ámbitos universitarios y demandarles una visión coherente de la realidad que permita avanzar hacia el progreso y la paz. Quisiéramos, profesor García de Enterría, que esa idea de paz viviera siempre en la paloma que figura en ese anillo con el que, según la tradición, firmará y sellará dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Es una paloma de paz, cultura y tolerancia. Es la paloma que simboliza la universidad cuyo claustro le ha recibido hoy como doctor honoris causa. Profesor García de Enterría, sea bienvenido a la Universidad de Málaga. He dicho.
Se levanta la sesión.